En Venezuela, el día miércoles 11 de mayo se dio otra incidencia más en el proceso que está llevando a cabo la oposición en una lucha política por llegar a un referendo revocatorio para precisamente revocar el mandato presidencial de Nicolás Maduro y originar una transición política, proceso en el cual o sobre el cual ha insistido la importancia de que se realice antes del 10 de enero de 2017, fecha en la cual fue o debía haber tomado posesión Hugo Chávez. Antes de esa fecha, si se revoca el mandato de Maduro, se convoca a elecciones generales en 30 días y temporalmente asume el presidente de la Asamblea Nacional, quien es Henry Ramos Alup. Pero muchas han sido las denuncias por parte de la oposición con respecto a que el gobierno está buscando retrasar el proceso mediante los bloqueos institucionales por el control que tiene tanto sobre el Tribunal Supremo de Justicia, que buscará bloquear la ley orgánica de referendos, y también sobre el Consejo Nacional Electoral para que los procesos de trámite de este proceso o asunto del referendo revocatorio sean retrasados a través de diversas medidas y mecanismos y tácticas de presión para que el principio de celeridad no sea cumplido y se alarguen los tiempos, es decir, se produzca un alargamiento de los tiempos en consonancia con mecanismos paralelos de presión. Ahora, la oposición ha insistido en que todo mecanismo institucional debe tener la presión política, la presión social como complemento para que dé resultado. Y es que para que se pueda dar un resultado efectivo por parte de un mecanismo constitucional debe existir la presión de la gente para que se demuestre el descontento social y la voluntad de esta para que se produzca ese cambio a través del mecanismo constitucional. Por ello, Enrique Capriles, el principal impulsor, líder de la oposición y líder de este proceso de referendo revocatorio, había convocado una marcha para el día 11 de mayo hacia todas las sedes del Consejo Nacional Electoral para exigir que se respete el proceso del revocatorio, que no se atrasen los tiempos y que se anuncien los puntos de validación de las firmas del 1% del registro electoral. Pero ese día el chavismo impidió el desarrollo de la marcha de la oposición. Así lo informaron diversos medios, entre ellos el diario El País, reportando que, de hecho, el ex candidato presidencial y líder del proceso del revocatorio, líder de la oposición y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, fue agredido con gases lacrimógenos por la policía. Lo reportaba el diario El País informando lo siguiente: el régimen cerró este miércoles las estaciones del metro de Caracas aledañas al sitio de concentración establecido por la Mesa de la Unidad Democrática para intentar impedir el acceso de los manifestantes al Consejo Nacional Electoral. Son maniobras dilatorias del gobierno chavista para intentar ralentizar el proceso y evitar en lo posible la convocatoria de un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. En el estado natal del fallecido presidente Hugo Chávez, Barinas, las protestas fueron más acaloradas y se saldaron con 8 heridos. La estrategia para impedir esta presión del día 11 de mayo por parte del gobierno era utilizar la represión militar para dilatar la jornada, alargar los tiempos y evitar que la presión sobre el CNE sea tan alta que se ve obligado a anunciar inmediatamente los puntos de validación, lo cual haría más rápido el proceso y no le conviene al gobierno porque busca que el revocatorio, si llega a hacerse, aunque no quiere que se haga, y buscará la manera de que no se haga, pero en caso de que se haga, tratará de que se efectúe después del 10 de enero de 2017 para que, si es revocado Maduro, asuma por lo que dice la Constitución y complete el mandato hasta 2019 el vicepresidente ejecutivo, quien es actualmente Aristóbulo Istúriz. Más información por parte del diario El País reseñaba lo siguiente: fue un plan que se llevó a cabo con algunas dificultades. A primera hora de la mañana, el metro de Caracas se cerró hasta 10 estaciones de sus 5 líneas, la mayoría de ellas cercanas al punto establecido por la MUD para agrupar a sus simpatizantes. Las autoridades venezolanas impidieron que la caminata convocada por la oposición llegara hasta el Consejo Nacional Electoral para exigirle que agilice el trámite para convocar a final de año un referendo revocatorio que podría llegar a más tardar el día 11 de diciembre, pero la oposición estipula que sería para octubre o noviembre. En los alrededores de la Plaza Venezuela, uno de los puntos céntricos de Caracas, se apostó la Guardia Nacional
Nacional Bolivariana para obstaculizar a los manifestantes, y vinieron los empellones y forcejeos de rigor y el lanzamiento de gas lacrimógeno. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, fue afectado por una sustancia que le rociaron en el rostro, según denunció el diputado Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la MUD. Poco después, el equipo de prensa y el entorno del ex candidato presidencial informaron de que se encontraba en buen estado de salud tras ser atendido en un hospital. También se trataba de que los principales líderes se vieran amedrentados por parte de la represión militar para que se aislaran y de alguna manera no llegara la presión sobre el Consejo Nacional Electoral. Apenas se inició la caminata, donde destacaba, además de Capriles, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, un cordón de la GNB pretendió impedir el paso por el puente gemelo que cruza el río Guaire, que atraviesa la capital venezolana de oeste a este. Un nutrido grupo de caminantes se agrupó en las cercanías de la Plaza Venezuela, pero no pudo proseguir. La Guardia Nacional bloqueó todas las calles aledañas a la autopista y a la autopista Francisco Fajardo, la principal vía de comunicación de la capital. Encerrados y sin posibilidad de seguir, la dirigencia decidió abandonar la protesta y convocaron a una nueva para el sábado. La estrategia de represión militar para impedir la presión sobre el CNE el día 11 de mayo por parte del gobierno funcionó. La Guardia Nacional bloqueó todos los accesos. El gobierno, en la representación de Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador de Caracas, había dicho que no había solicitado a la oposición permiso para esta protesta. Casualmente, el oficialismo convocó una protesta también, ya que siempre que la oposición convoca una protesta, el oficialismo hace otra paralelamente, al mismo tiempo, simultáneamente, en este caso para protestar en contra de la ley de otorgamiento de títulos de propiedad de la Gran Misión Vivienda a Venezuela. Pero al bloquearse todos los accesos, la oposición se resignó, se rindió por este día y decidió convocar una nueva protesta con el mismo fin, pero para el día sábado, día en el que podría haber incluso también represión, y no sería de extrañar que se convoque otra marcha del oficialismo paralela a la de la oposición para tratar de disuadir y distraer la atención. En Barinas, el estado natal del fallecido Hugo Chávez, se reportaron protestas mucho más acaloradas. Unos 50 dirigentes liderados por el alcalde José Luis Machín tampoco pudieron llegar a la sede del CNE y fueron reprimidos con perdigones por las autoridades. Hay 8 heridos, entre ellos dirigentes regionales de los partidos Primera Justicia y Voluntad Popular, la formación del encarcelado dirigente Leopoldo López. Para la oposición, lo dice El País, es vital que la elección se celebre este año. A partir de enero de 2017, como lo reitera, Maduro cumplirá 4 años en el poder y en caso de que pierda los comicios, su vicepresidente Aristóbulo Isturiz culminaría el periodo. Antes de ese cuarto aniversario, si la oposición ganase el referéndum con más votos que los obtenidos por Maduro en 2007, es decir, más de 7.5 millones de votos, más que los que obtuvo Maduro en 2013, para ser electo presidente, se convocarían nuevas elecciones en 30 días para elegir al sucesor y asumiría el presidente de la Asamblea Nacional durante ese mes. El chavismo también salió a la calle para protestar contra una ley aprobada por la oposición que otorga la titulación de las casas y apartamentos que entrega el gobierno en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ahora, este texto legal ha sido declarado inconstitucional por el Supremo de Venezuela, que está controlado por el gobierno, según lo dice el diario El País, y es la realidad. Pero en realidad el motivo de la convocatoria era una excusa. El régimen no acepta que sus adversarios protesten en el centro de Caracas porque lo consideran un territorio revolucionario. La estrategia también pasaba, o la táctica también pasaba, porque entendiendo que el gobierno no acepta que la oposición proteste en un territorio clave en el cual ha captado muchos votos y mucho apoyo político por parte de los estratos bajos de la población de Caracas que aún lo apoyan, no acepta que allí se originen movimientos de insurgencia que podrían incitar a los que apoyan al gobierno por las políticas públicas y subsidios que los ha beneficiado, y de alguna manera traten de apoyar a la oposición por el descontento debido a la crisis económica. Eso se podría interpretar como que la oposición busca protestar en el centro de Caracas porque al ver que allí hay población que aún respalda al gobierno por las políticas de subsidio que ha destinado a ese segmento de la población que aún le da apoyo y capital político, podría de alguna manera canalizar ese voto por el descontento y dejar solo y completamente aislado, más de lo que ya está, porque es la realidad, al gobierno venezolano. Por ello no acepta que protesten en el centro de Caracas. Pero hubo muchas movilizaciones y se puede interpretar lo que pasó
el 11 de mayo en Venezuela de diversas maneras. Con información de última hora se conocía hace unas 18 horas, aproximadamente a las 12:50, que la GNB y la Policía Nacional Bolivariana impedirían en Ciudad Banesco que la marcha opositora continuara al CNE. La orden ya había sido dada, según las imágenes que podemos observar. Pero también el rector Luis Emilio Rondón del CNE había dicho que no tenía problemas en recibir a la marcha, que iría hasta el CNE. Y aunque la admisión institucional existe, el bloqueo gubernamental mediante el uso militar es el que quiere impedir la marcha. Ya en Bellomonte, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana bloqueaban el acceso a esa zona, a la zona de Bellomonte, y la marcha opositora no podría pasar por las imágenes que se observan. No pudo cruzar ese puente. Pero también otra incidencia surgía cuando a las 11:48 de la mañana no dejaban pasar a la movilización de la MUT y las personas querían pasar. A las 11:36 la gente se concentraba frente al piquete de la Guardia Nacional Bolivariana en Bellomonte. La marcha había estado muy cerca del CNE, pero no pudo atravesar el puente allí en Bellomonte porque fue bloqueado el acceso por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, y la oposición, la unidad allí, representación de los partidos políticos que integran la MUT, los dirigentes y la población civil, trataban de sortear los obstáculos para llegar al CNE, pero los uniformados impedían el avance de la marcha. En Nueva Esparta también los opositores tumbaron una barricada de la Guardia Nacional y lograron llegar a la sede regional del CNE allí para entregar el documento, según los reportes. Pude leer diversas opiniones por parte de tuiteros, colegas, estudiantes de periodismo que le estaban dando cobertura a lo que estaba pasando, y una de ellas me llamó mucho la atención por parte de Daniel Linares, @LinaresDaniel21 en Twitter, para quienes quieran seguirlo, informando lo siguiente, u opinando lo siguiente, mejor dicho: el gobierno sigue empeñado en negar cualquier salida pacífica a la crisis. Juegan con el pueblo y su paciencia, un juego peligroso. #11mayo. Esto podría interpretarse como que sí, el gobierno ha hecho uso de la represión militar para obstaculizar el mecanismo de presión social, y esto da más ingobernabilidad. Otra opinión que emitía este tuitero @LinaresDaniel21 era que el pueblo quiere cambio y buscará todos los caminos para llegar a él. Le cierras uno, buscará otro. Les cierras todos, te pasarán por encima. Esto puede interpretarse también como que en el pueblo radica la soberanía, que está prevista por el artículo 35. Y esa soberanía le da impulso por el artículo 350, que dice que todo el pueblo venezolano, fiel a su tradición republicana, reconocerá todo régimen que menoscabe los derechos humanos. Eso le da impulso a los mecanismos constitucionales. Así y de esa manera puede interpretarse la intención del pueblo venezolano, a través de su soberanía que está en el artículo 5, de desconocer mediante el artículo 350 a un gobierno que ha menoscabado derechos humanos, que no ha garantizado bienestar económico, bienestar social para todo el país, y por ello existe un descontento social por la crisis económica que ha originado inestabilidad política, y por ese motivo quiere llevarse a Maduro a un referendo revocatorio. Lo cierto es que la estrategia de la oposición para este 11 de mayo era seguir con la presión, pedirle al CNE, o exigirle, mejor dicho, que cumplir el principio, o que cumpla el principio de celeridad para agilizar el trámite y anunciar los puntos que debió haber anunciado el día 9 de mayo, pero no lo hizo, y al no hacerlo se está retardando el proceso, los tiempos se alargan, lo cual le da más tiempo al gobierno de seguir presionando al CNE para que se dilate el proceso, mientras que la oposición exige que se agiliza. Hay dos tiempos completamente diferentes, obviamente, el uno del otro, porque la oposición quiere agilizar el trámite para que se haga el referéndum más tardar el 11 de diciembre, y el gobierno, a través de mecanismos de represión militar, como lo hizo el 11 de mayo, busca dilatar el proceso hasta después del 10 de enero de 2017. Surgían muchas incidencias, descontento, también dirigentes políticos publicaban imágenes, como por ejemplo Juan Requesens, informando: seguiremos adelante defendiendo la Constitución y el deseo de cambio de nuestra gente. Enrique Capriles también informaba acerca de que esto era una manifestación pacífica. Fue atacada con gas lacrimógeno, entre ellos una de las víctimas fue Enrique Capriles, pero aún así la MUT convocó una concentración para el sábado que tiene el mismo fin de presionar al CNE, pero que podría incluso seguir a través de el uso de la fuerza militar, el gobierno buscar
impedirla para que se evite la presión, se dilate el proceso. El CNE, al ver que no está presionando la MUD directamente, dilatar el proceso, no informar fechas hasta que de alguna manera tenga que hacerlo, porque así debería ceder, como lo hizo con la entrega de las planillas, que no las había entregado porque se estaba tardando mucho, hasta que finalmente se dio. Se recolectaron o se recolectó el 1% de las firmas, y el proceso todavía, o al proceso todavía le falta mucho, como lo es la verificación de las firmas, de manera tal que hay dos tácticas diferentes, a dos tiempos y velocidades, dos ritmos muy diferentes. El mecanismo de la represión militar, entendiendo que el gobierno tiene el aval del estamento militar por esa conexión política que ha sabido conjugar, que supo conjugar Hugo Chávez, entre la estructura gubernamental y el estamento militar, para que de esa manera el binomio gobierno, milicia, población civil, milicia, partido político, milicia, se junten en un solo aparato estatal que busque defender los intereses del Estado, los intereses del gobierno, y a través de eso es que el gobierno ha hecho uso de la fuerza militar para impedir manifestaciones, como lo ha hecho el 11 de mayo, a eso apelará, para que pueda dilatarse el proceso y evitar que asuma un nuevo presidente si se dan elecciones generales, si Maduro es revocado antes del 2017 y asuma temporalmente el presidente de la Asamblea Nacional. Pero representantes del gobierno como Jorge Rodríguez habían denunciado que este proceso de recolección de firmas incurrió en fraude. Sí, así lo había dicho Jorge Rodríguez, señalando que hubo fraude en la recolección de firmas. Pero la gran pregunta es, ¿cómo puede hacerse fraude a una voluntad popular de un 80% del país que está en contra del gobierno? Sería algo completamente difícil, requeriría de una maniobra administrativa realmente muy compleja. Por otra parte, surgió otra incidencia cuando se conocieron las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, principal líder también de la oposición junto a Capriles, Henry Ramos Alup, diciendo que el proceso podría alargarse, o estaban previendo alargarlo hasta 2017, o conformarse con que el revocatorio se haga en 2017 si no se da. Hablaba de la posibilidad de que se diera el revocatorio en 2017 si no se daba, por lo cual vemos como el dirigente de la oposición, Henry Ramos Alup, de alguna manera está mostrando indicios de desconfianza y debilidad en un proceso que el gobierno está tratando de dilatar, pero que si la oposición flaquea y sus principales líderes flaquean, lograrán que el gobierno dilate completamente el proceso, por lo cual aquí está dando indicios Ramos Alup de conformarse con un Maduro fuera del poder, pero con la misma agenda hasta 2019. Esto políticamente para la oposición y para el pueblo que adversa al gobierno resulta completamente inadmisible, de manera tal que deben, a través de la retórica política, mostrar mucha fuerza a los dirigentes de la oposición para motivar a la presión social que haga que el CNE cumpla con el principio de celeridad, para contrarrestar las intenciones del gobierno de dilatar el proceso, de retardarlo, haciendo uso de su arma política, que es la represión militar, porque la ha usado como arma política para proteger sus intereses. Así se ha desarrollado la manifestación, lo han podido observar en estas imágenes, es lo que ha pasado, lo que se ha dicho, lo que ha surgido, lo que se suscitó en una manifestación que busca la presión social, que demuestra el descontento social que hay, que ha sido reprimida por el gobierno, que será convocada nuevamente para el día sábado. Y veremos, mejor dicho, qué es lo que va a pasar en Venezuela, porque el proceso pica y se extiende, el proceso será muy largo y parece que estará caracterizado por mucha tensión en las calles, porque implica un cambio político que significaría, de hacerse antes del 2017, significaría el fin del chavismo en Venezuela y una nueva era política en el país. Cabe destacar que el gobierno dijo que si seguía este patrón de protestas, de presión social en las calles, el gobierno podría considerar la posibilidad, o mejor dicho, el Consejo Nacional Electoral, pero por presión del gobierno, podría considerar la posibilidad de suspender el revocatorio si seguía habiendo estas protestas, de manera tal que la oposición debe evitar radicalizarse en protestas tan frecuentemente, para de esa manera impedir que el CNE suspenda un proceso por presión de un gobierno que sigue
tratando de dilatar el referendo revocatorio por lo que ha pasado este 11 de mayo en Venezuela. De hecho, resulta un poco curioso y contradictorio que el gobierno no reconozca el proceso de referendo revocatorio y trate de reprimir, o mejor dicho, reprima a quienes impulsan este proceso político, cuando el mismo presidente, Nicolás Maduro, se había expresado a favor del revocatorio. Escuchemos cuando lo dijo. La oposición venezolana tiene todos sus derechos constitucionales garantizados. Si ellos quieren cambiar el gobierno, aquí tienen los instrumentos. Si ustedes recogen el porcentaje de firmas en el año 2016 para el presidente de la República, bueno, bienvenido referéndum revocatorio. Iremos al referéndum revocatorio. Creo que esto queda a la reflexión de cada venezolano interpretar las palabras del mismo Maduro cuando aceptó que se hiciera un revocatorio en 2016, que ahora está reprimiendo, que ahora está evitando, dilatando y desconociendo totalmente, lo cual implica una violación al artículo tanto que expresa el proceso del revocatorio, que es el artículo 72, y también el artículo 5 que avala la soberanía del pueblo venezolano. Todo esto queda a reflexión de cada persona que me esté escuchando, porque lo que una vez prometió y reconoció el mismo Nicolás Maduro, hoy en día lo está contrariando con represión, con mecanismos de presión política para dilatar el proceso y evitar que se genere un cambio y una transición política en Venezuela, que en el mismo país no solamente los partidos políticos demandan, sino también el país, y más que todo un 80% de venezolanos que está en contra del actual gobierno que preside Nicolás Maduro.